Entonces, ahora sí entramos a esto que decía George Duberman, que es básicamente el que eh, resurrecciona, así usando las palabras de Barbour, o resucita, mejor dicho, a Barbour. Dice esta afirmación que a mí me parece brutal en este libro que lo voy a poner esta semana, lo voy a poner ahí al notebook, lo voy a poner enterito para que lo tengan y para que le hagan preguntas también si quieren. Dice, aventuremos la siguiente afirmación. El discurso histórico no nace nunca, siempre vuelve a comenzar. Y constatemos que la historia del arte, la disciplina así denominada, vuelve a comenzar cada vez, según parece, que su objeto mismo es considerado como muerto y renaciente. Fíjense eso, acuérdense, por ejemplo, aquí algunas personas de literatura también. En Bolivia hay una historia crítica de la literatura en Bolivia, de todas las historias del arte que hay en Bolivia. Esa es la única crítica que yo sepa. Eh, y ahí, por ejemplo, hablan, hablan e inventan y crean junto a otros la idea del olvidadero. Es decir, que algo ha sido olvidado y que no lo están reconociendo, y a partir de eso empieza un rescate de obras en la carrera de literatura y en otros lugares, eh, incluyendo la Biblioteca del Bicentenario, etcétera, que empieza a recoger más cosas que habían sido olvidadas, y se empieza a hacer otra historia. Ese es el momento de la creación histórica, donde algo es considerado como muerto y renaciente. Y ahí se empieza a crear la nueva historia. Entonces, sí lo vamos a entender aquí. No interesa si la Edad Media mató a lo antiguo, o el Renacimiento mató después a la Edad Media. Esas ideas, así como que si un día al otro ya hubiera venido el Renacimiento, le hubiera pegado a la Edad Media y le hubiera ganado, digamos. Esas ideas, así como si la historia fuera Bolívar versus Strongest, etcétera. Eso no es algo interesante, no es una metáfora interesante para entender críticamente el arte, es decir, para entender el arte como algo que nos permite pensar, no como que algo que nos permite decir, ah, ¿de qué época es? Sino algo que nos permite pensar en cualquier época y donde sea que se nos aparezca, ¿no? Entonces, esta es la metáfora que nos interesa aquí, esta metáfora de algo considerado muerto y renaciente, ese estado liminar entre estas dos cosas, donde nace el arte. Ahí está nuestro aparato de lectura. Ahí nos vamos a situar para leer la historia del arte. Que ese entre lo nuevo y lo antiguo, bueno, como quieran llamarle, ni a lo nuevo, ni a lo antiguo, ni a no sé qué, ni a lo feo, ni a lo bonito, sino siempre en el entre, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, fíjense, esta es la historia natural de Plinio, que supuestamente sería la historia, una de las historias del arte más antiguas, aunque todavía no podría ser llamada así. Pero es una historia natural. ¿Y qué significa una historia natural? Una historia biológica, ¿no? Eh, entonces podemos preguntarnos si la historia del arte, es decir, si este orden cronológico del discurso llamado así, nació de verdad algún día, que podríamos decir que ha sido en esto, con Giorgio Vasari, eh, o más bien si es que hay varias fechas de nacimiento de la historia del arte. Si cada vez vuelve a nacer, si no es que cada vez hay una nueva cosa que va a decir, ah, esto ya murió y apareció esto y ya aparece otra historia. Y como nuestro fantasma predilecto de este curso es Warburg, vamos a ver sobre todo dos historiadores antes de Warburg y dos historiadores después de Warburg, para ver simplemente dónde se sitúa Warburg.
que además está fuera de estos que están atrás de él y fuera de estos que están adelante de él. Igual está al medio, ¿no? Entonces, quiero que veamos eso. Vamos a ver, como anteriores, vamos a ver a Giorgio Vasari, que es el que hace las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Y vamos a ver Gombrich y Panofsky, que son dos historiadores que ahorita yo creo que la historia del arte de Gombrich supongo que es la más leída, yo creo. Y Panofsky, bueno, iconología, iconografía, se sigue estudiando en todos los lugares del mundo que yo sepa. Eh, pero hay unas diferencias ahí interesantes, ¿no? Eh, sobre la historia del arte como historia crítica. Aquí está nuestro amigo Giorgio Agamben, supongo que en Florencia. ¿Esto es Florencia, Orly, o qué es? Florencia, ¿no? En Barbour habría, esto dice Giorgio Agamben, que tiene un texto muy lindo que se los he pasado y por eso he puesto aquí también ahí el numerito para que vean la página, si es que quieren revisar el texto. Eh, Van a tener obviamente esta presentación igual en el Classroom. Entonces, este Giorgio Agamben tiene un texto muy lindo que se llama La ciencia sin nombre, Avi Barbour y la ciencia sin nombre, donde habla que esta historia del arte apunta hacia una ciencia. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Dice, en Barbour habría un rechazo del método estilístico formal dominante en la historia del arte hacia fines del siglo XIX y como un desplazamiento del foco de la investigación de la historia de los estilos, porque para Barbour la historia del arte clásica era simplemente una historia de los estilos, no era una historia del arte, y de la valoración estética a los aspectos programáticos e iconográficos de la obra de arte, tal como resultan del estudio de las fuentes literarias y del examen de la tradición cultural. Entonces él Barbour estaba, digamos, enfrentado, además a comienzos del siglo XX, imagínense, no del siglo XX, eh, a toda la historia del siglo XIX que ya estaba totalmente clara. O sea, además era una cosa nacional. Winkelmann era así, nacionalismo puro. O sea, si le decías algo y era así como hablar mal de Bolivia, si fuéramos nosotros italianos. Digo, está hablando mal de Bolivia, ¿no? Porque esa cultura de la historia del arte era, no sé, como una eminencia, un logro, un ideal que ya había sucedido y que era lo máximo y que había que volver, pero ya no se puede porque era hace 1000 años, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso está en juego aquí. Aquí Mm, están los dos primeros que vamos a ver. Está las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos de Vasari y la historia del arte entre los antiguos de Winkelmann. mm, Estos son los dos, digamos, clásicos, clásicos de la historia del arte, los fundadores, podríamos decir, este no tanto, pero esta es la historia del arte tal como la conocemos mm. ahora como método de lectura, como artefacto de lectura es esto. Y la revista Cosas es esto, digamos, ¿no? También vale. Seguiremos. Aquí está, fíjense cuál es la portada, muertos renaciendo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, bueno, esto nos hace recuerdo un poco a la carta del tarot de, ¿qué se llama esa? La victoria, no me acuerdo qué se llama, pero la trompeta que levanta a los muertos, el ángel de la vida que levanta a los muertos que salen de sus tumbas y vuelven a renacer. Esto es el renacimiento. Estamos en pleno renacimiento, ¿no? Este es el frontispicio, este de aquí, ¿no? Ah, Del libro de Vasari a partir de este algo que resurge, ¿no? Que parece poder existir algo que se llama ahora la historia del arte. Esta es, diríamos, la primera historia del arte de la que había historia escrito. de los últimos 2000 años después de Cristo. ¿No? Entonces, había
resurgimiento. Fíjense que el movimiento aquí, si vemos como Barbour, que es la idea un poquito, nos interesa ver mucho los movimientos. ¿Hacia dónde va este movimiento? De abajo hacia arriba. mm, Es el renacimiento que surge de la tierra hacia arriba por llamada divina o lo que sea, ¿no? En cambio, si nos vamos al otro, este es renacimiento. Si nos vamos al otro que es Winkelmann, es restauración. O sea, es de arriba hacia abajo. Estos hay que matarlos porque son diablitos, digamos, ¿verdad? Esta es restauración. Entonces tenemos ahí dos ideas que tienen que ver con resurgimiento o regreso de algo, pero de muy diferentes maneras. Regreso de algo porque he venido a matar a los que habían tomado mi lugar, o regreso de algo como que estaba muerto y revivo. Esas dos formas de entender ya marcan una idea de qué es el arte. Algo que surge del lodo, ¿no? Creación, o algo que se impone. Fíjense qué dice aquí sobre esto Didi Uberman. Esta cita de aquí es de Didi Uberman. Dice, 2 siglos más tarde, todo vuelve a comenzar. Está hablando de la diferencia de siglos entre Vasari y Winkelmann. 2 siglos más tarde, ¿no? 2 siglos es, por ejemplo, todos los años que tiene Bolivia, ¿no? 2 siglos más tarde, todo vuelve a comenzar en un contexto que no es ya el del renacimiento humanista, y ahí está la idea de contexto, sino el de la restauración neoclásica. Winkelmann inventa la historia del arte. Entendámonos, la historia del arte en el sentido moderno del término historia. Allí Foucault ve en acción los dos principios epistémicos concomitantes de analogía y sucesión, que es esta su idea de Foucault que está en Las palabras y las cosas, que es básicamente una historia de las formas de conocimiento que han habido durante, bueno, durante desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, todas las formas de conocimiento, de hacer historia, cómo se creaban las categorías de conocimiento, las epistemologías, ¿no? Y para él habían dos cosas claves, analogía y sucesión. Tenía que aparecerse algo y poder crear una narrativa a partir de eso, ¿no? Entonces, los dos principios humanistas aquí estarían justamente en esta restauración de lo clásico. Ahorita vamos a ver con calma justo eso, ¿no? Aquí está este señor que obviamente amaba a Winkelmann, que se llama Quatremer de Quincy. No sé si se pronuncia así, me estoy inventando, obviamente. Eh, Fíjense lo que dice Didi Uberman sobre este señor, que me parece bien importante. A ver, fíjense. En adelante, el historiador del arte no se contenta ya con coleccionar y admirar sus objetos, como escribe Quatremier de Quincy, este señor. Analiza y descompone, o sea, ya no es un coleccionista, sino que analiza y descompone. Pone en juego su espíritu de observación y de crítica. Clasifica, aproxima y compara. Vuelve del análisis a la síntesis, con el fin de descubrir las características seguras que darán a toda analogía su ley de sucesión. Ahí está, analogía y sucesión, ¿no? Es mm, decir, algo que se parece y algo que va a volver. Y es así como la historia del arte se constituye en cuerpo, en saber metódico, en un verdadero análisis de los tiempos. Entonces, Winkelmann, inventa la historia del arte en el sentido moderno de historia que les decía, que es esta idea del iluminismo, de la época de los luces, eh, de las ciencias positivas, y es ahí donde vamos a entender cómo pensaba la historia del arte Winkelmann, porque es la historia tal como la pensamos ahora, más o menos. Aquí está Winkelmann, pintado por uno de sus cuates, y dice, se deja ver también en la exégesis de esta obra un cierto malestar teórico
ligado a la figura contradictoria que representaría por un lado el fundador de una historia, este, y por otro el celador de una doctrina estética. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos está diciendo Huberman aquí? Que hay una contradicción entre esta persona que nos está diciendo cómo leer la obra, pero al mismo tiempo es el que cuida que el arte solo puede ser esto. El arte solo mm, puede ser el clásico. En este caso, el neoclásico. O sea, todo va a ser neoclásico porque queremos volver a lo clásico, pero lo clásico nunca más va a volver y solo podemos imitar eso ahora, no nos queda otra. ujú, Y ya. Esa es una doctrina estética, ya no es una historia del arte. mm, Es una historia que te está diciendo qué es el arte y cómo deberías vos creer que es el arte. Ahí está el peligro de Winkelmann. Tal sería pues el historiador moderno. Evoca el pasado, se entristece por su pérdida definitiva, no cree en los fantasmas, obviamente. Pronto en la corriente, no sé por qué he puesto eso ahí. Pronto en la corriente del siglo XIX no creerá ya más que en los hechos. Claro, es un racionalista. Toda su empresa parece organizada según el esquema temporal de la grandeza y la decadencia. O sea, hay los grandes que logran cosas y los chapicitos que han decaído, digamos, ¿no? El modelo temporal de grandeza y decadencia se impone hasta tal punto que marcará toda la definición de la historia del arte. Eso es verdad, incluso caen ahí Panofsky, Gombrich, como vamos a ver. Y como se puede encontrar, por ejemplo, en la Real Enciclopedia de Brockhaus. También he visto en la enciclopedia, digo, en la Real Academia de la Lengua. La historia del arte es la representación del origen, desarrollo, grandeza y decadencia de las bellas artes. Si a alguien le dices ahorita historia del arte, te va a decir, sí, antes era así, pero eso ya ha decaído, ahora hacemos arte conceptual, digamos, por ejemplo. Esto ya no vale, ¿ok? Pero no, o sea, o sea, el arte conceptual igual va a morir y va a haber otra cosa y luego va a morir, o sea, ¿y qué? O sea, eso no tiene nada que ver. No es que este le gana al otro, ni nada, eso va a seguir, pero ¿qué sobrevive? Eso nos interesa. ¿Y qué va a sobrevivir siempre? ¿Y qué ha venido sobreviviendo desde miles de años? Y aquí están los dos modelos teóricos, que es el modelo biológico y el modelo ideal, metafísico. Y los dos están en Winkelmann, se unen en él, ¿no? El modelo biológico que vendría de Plinio, o sea, de la historia natural, ¿no? La historia natural. Eh, de ahí Winkelmann saca esta concepción de la ciencia histórica articulada bajo este esquema temporal biomórfico, ¿no? Nacimiento, decadencia, muerte, etcétera, que sí sirve muy bien para los animales, etcétera, pero no sé si, y para los humanos, pero no sé si para obras de arte que siguen ahí hace miles de años, y ¿por qué voy a decir que se han muerto? O sea, es otra cosa, es otra la forma de aproximación. Y el modelo ideal metafísico, que es la historia del arte, condicionada por una norma estética, que te dice, esto es el arte, este es el ideal y todo lo que tienda hacia eso es la historia del arte. Pero si hablamos de sobrevivencias, esto no nos sirve para nada porque nosotros estamos buscando más bien el tiempo como una construcción psíquica, no como una construcción de vino esto, vino después, sino esta multiplicidad de tiempos ahorita, aquí, en la imagen que está al lado nuestro y en el espacio que hay una creado alrededor nuestro y las formas alrededor nuestro, eso es la impureza del tiempo. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Eh, entonces, el sistema de Winkelmann hace que todos estos bucles que serían historia, arte y antigüedad, todos estos se mantengan juntos a partir de la idea de mímesis o de imitación. Entonces, gracias a esta idea de imitación, como la ausencia categórica del arte griego se hace susceptible de un renacimiento, de una presencia intensa. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque para
Winkelmann, el arte mayor era el griego. Pero, ¿qué queda del griego? Podemos imaginarnos cómo era a partir de lo que han escrito los antiguos, lo que han hecho los romanos, etcétera, pero tal cual era, no hay. Aquí habla de la serenidad, ¿no? Dice, cuanto más serena es la actitud del cuerpo, más adecuada es para expresar el verdadero carácter del alma. En todas las posiciones que se apartan en exceso del reposo, el alma no se encuentra en el estado que le es propio, sino en un estado de violencia y constreñimiento. Es en esos estados de violenta pasión cuando se reconocen más fácilmente, pero por contra es en el estado de reposo y de armonía cuando es grande y noble. Y decía que el arte, de ahí también parte la idea de que el arte clásico es sobre todo nobleza, serenidad, ¿no? Y el Renacimiento también de alguna manera tendría que traer eso de vuelta, ¿no? Pero, a ver, nos saltaremos un ratito a Didi Uberman. ¿Qué hacemos con esto? Que es durero. ¿Cómo va a leer esto Winkelmann? La muerte de Orfeo. A ver, veremos qué dice Didi Uberman sobre esto. Aquí ya le está encarando, digamos, a Winkelmann. Dice, no habrá un tiempo para los fantasmas, un retorno de las imágenes, una supervivencia, así traduce el Nachleben como supervivencia, y el otro, el italiano este que veíamos antes, Agamben, él traduce como vida póstuma, no hay varias traducciones de Nachleben, pero dice, no habrá un tiempo para fantasmas, un retorno de las imágenes, una supervivencia que no esté sometida al modelo de transmisión que supone la imitación de las obras antiguas por obras más recientes. No habrá un tiempo para la memoria de las imágenes, un oscuro juego de lo rechazado y de su eterno retorno, que no sea el propuesto por esa historia del arte, ese relato, que dicen, hay un tiempo para una eh, radiografía psicoanalítica de la cultura, es decir, ver los síntomas de la cultura en vez de ocultarlos tras un ideal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fantasmas son estos aquí? La muerte de Orfeo, de Didi Uberman. Entonces, pensando un poco aquí, ¿no habrá un rechazo al patos? O sea, ¿no habrá un rechazo a la pasión en la historia del arte tradicional? ¿No habrá un rechazo a lo poroso, a lo complejo, a lo incluso doloroso o difícil de comprender aquello que mueve y transforma a los seres humanos y que a veces está crudamente puesto en el arte, por ejemplo? Es una de las preguntas que se hace esta historia crítica, ¿no? ¿De dónde saca esto Durero? Em, Aquí en el estudio que hace Barbour, que está en ese texto que hemos hecho justo ahorita un audio que ya debe estar listo, así que después de la clase pueden escuchar todo el audio sobre este texto de Durero y la antigüedad clásica, que es justamente sobre, empieza con este cuadro, pero ahí se va metiendo a otras cosas, bueno, es alucinante, ya lo van a ver. Pero aquí nos muestra cómo este cuadro de Durero ya está aquí en el cuadro de un maestro ferrarese que no tiene ni nombre, y que dónde habrá sacado esta imagen Durero, pero ya hay una relación aquí. Y empiezan a aparecer más relaciones, ¿no? Fíjense esto, el arpa versus la mandolina, la pintita de este cuate versus la pintita de este cuate, la pintita del Orfeo aquí versus este que parece más rubio, no sé qué, bueno, Durero era de otro lado igual, ¿no? Los árboles, no hay castillo aquí, el castillo está aquí.
Bueno, aquí ya se puede entender en las diferencias un camino de la imagen, ya no de que esta época era pre-renacentista y esta, sino los gestos que están transformándose a lo largo del tiempo y cambiando y cómo se mueven, ¿no? Ahí estaría la sismografía del arte y podemos ir como va Barbour hasta aquí. Este es un dibujo basado en un jarrón de Chiusi, que es griego, de la muerte de Orfeo, que parte de una reconstrucción. Y aquí hay un jarrón de Nola de 500 años antes de Cristo, más o menos. Fíjense, ahí hay unas esta mano, por ejemplo. Ahí estarían como las letras que forman las imágenes. O sea, las imágenes ya están alfabetizadas, como los gestos mismos ya son ideas, ¿no? Que se van transformando, pero que uno puede ir trabajando. Por ejemplo, aquí el arpa está ahí, en cambio aquí está botada. Esta es la muerte de Orfeo, que es asesinado por mujeres. No sé si conocen la historia o el mito. La matan las mujeres y luego le cortan la cabeza y su cabeza anda cantando por el río. Una locura. Eh, pero bueno, esta es la idea de Barbour, que sigue, pueden checar, ¿no? Sigue, aquí le mete un grabado en el libro de la Metamorfosis, donde precisamente está este mito de Orfeo, esto de 1500. Hay algo, ¿no? Y aquí Durero, la cólera de Hércules, otra cosa, pero los gestos que se repiten, porque eso es tal cosa, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver después. Entonces, así trabajaba Barbour. Escogía una imagen y la iba siguiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí la muerte de Orfeo iba siguiendo los gestos que ahí se jugaban para crear el sentido. Y así llega hasta, bueno, hasta aquí, ¿no? Que es una locura siempre me asombra que haya llegado hasta aquí con el Apolo de Belvedere y la gran fortuna de Durero otra vez. Que este gesto hay algo, es verdad, hay algo. El manto, la posición, pero aquí es diferente el cuerpo, ¿no? Más caído, más viejo, en cambio aquí más joven, o sea, hay las diferencias también, pero hay una forma de representación que ya está instalada en la mente humana como significado, como letra, otra vez, imagen como letra. Bueno, además no hay que olvidar que las letras no son otra cosa que imágenes, ¿no? Eh, Entonces, Barbour lo que hace es sustituir este modelo ideal de los renacimientos, de las buenas imitaciones, de las serenas bellezas, y más bien trae un modelo fantasmal de la historia, de estas cosas que vuelven y nunca mueren, y que no sabes qué hacen ahí, pero siguen vivas. Y dices, no tienen ningún sustento. Otra vez sigo pensando en el horóscopo, ¿no? No tiene ningún sustento, así que, ah, sí, sí, esto es real, no sé qué. Nada, pero está. Ese estar ahí, eso es lo complejo, ¿no? Entonces, los tiempos, dice aquí, no se calcan sobre la transmisión académica, es decir, esta idea de pasar de un maestro a un estudiante, ¿no? Sino que se expresan en obsesiones, estas remanencias, estas reapariciones de las formas, estos no saberes, como esa calaverita de Holbein, esas cosas que no sabes qué hacen ahí, esos impensados fragmentos inconscientes del tiempo, esas cosas que parecen fuera de lugar, ¿no? Entonces, Barbour propone un modelo psíquico de la historia. Para escribir la historia, por ejemplo, de Durero y la muerte de Orfeo, lo que hace es un panel. Esto es lo que haría Barbour, ¿no ve? Los paneles de las Mnemosynes son esto. Entonces yo voy viendo qué onda con esto y voy
esto se parece a esto, esto se parece a esto, esto se parece a esto. Entonces voy armando mis paneles y descubriendo las relaciones entre los tiempos y entre las imágenes. Esa sería la idea de Barwood para conectar, ¿no? Así lo hacía. Y ahora que estamos en época de inteligencia artificial, yo creo que conseguimos, nuestros paneles ya serían webs enteras de elementos de imágenes, ¿no? Entonces yo creo que es muy rico. De hecho, así funciona la inteligencia artificial de imágenes, a partir de bibliotecas de imágenes con gestos parecidos. Y vos le dices, quiero mono alegre, pum, te lo pone mil cosas y lo junta y te crea a partir de esto que ya son letras. Aquí están sus paneles, ¿no? Fíjense que termina, bueno, no termina, sino que muere en 1929, cuando estaba haciendo el Atlas Nemocine. Después de salir del psiquiátrico, empieza a hacerlo. Em, Avi Barbour estaba en el psiquiátrico al mismo tiempo que Nietzsche estaba en el psiquiátrico. Eh, Ambos, los dos, desde el psiquiátrico le escribían cartas a su profesor de historia del arte, Jacob Burckhardt. Entonces, bueno, empieza después de eso a trabajar en esto que es su historia del arte. Nietzsche había hecho estas ideas de lo dionisiaco y la apolíneo, que es una idea que sirve para la historia del arte, y él hace las ideas de las fórmulas del pathos y del Nachleben, que es lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Eh, Esto tal vez lo voy a dejar para después. Quería un poquito referirme a estas ideas, sobre todo en Nachleben. La idea es de supervivencia y anacronismo, es decir, que algo sigue vivo, piensen otra vez en el horóscopo, sigue vivo pero es anacrónico, no pertenece a ese tiempo, pero está ahí. Y esta idea nos permite ver la temporalidad no tanto como flujo que avanza, sino como un conglomerado que solo se resuelve en las capas de un presente, en el tiempo impuro, en un tiempo tejido de otros tiempos o de todos los tiempos, donde se anudan tiempos distintos, heterogéneos, supervivencias de otras épocas. Este es Jacob Burckhardt, para que lo conozcan. Trabajaba más sobre singularidades, es decir, sobre un pedacito de una obra, una cosita, detalles mínimos, y trabajaba hartísimo, Jacob Burckhardt, ¿no? Maestro de Nietzsche, como les decía también. Y aquí está Gombrich, que ahorita debe ser como el más famoso historiador de arte, o la historia de arte más vendida, diríamos. Bueno, supuestamente era alumno de Warburg, Gombrich, bueno, no supuestamente era, de hecho tiene una biografía muy buena sobre Warburg, aunque corta algunas cosas, pero bueno. Pero Gombrich lo que hace es exorcizar el concepto de Nachleben. Le da este concepto de revival, que no es lo mismo que Nachleben, no es lo mismo que vida póstuma, es otra cosa, ¿no? Entonces, para lograr este fin, hace dos operaciones, Gombrich. La primera, invalidar la estructura dialéctica del concepto de Nachleben, es decir, negar este doble ritmo de restos y supervivencias, dice ahí, pero nosotros habíamos dicho de vida y muerte, este lugar liminar entre, él dice, no, esto es vida y esto es muerte y se acabó, no hay entre, ¿no? Entonces, hecho de restos y supervivencias, él niega que este doble ritmo de Nachleben pueda organizar y hacer impura toda la temporalidad de las imágenes. Él cree en la imagen pura todavía. Y segundo, invalidar la estructura anacrónica de Nachleben, es decir, básicamente lo mismo, negar la impureza del tiempo, reducirla a una distinción cronológica, edad media, renacimiento, es decir, tratar la idea de renacimiento todavía como época, no como concepto de que algo sobrevive como el Nachleben, ¿no? De que algo va a volver y que nunca va a morir eso. Y en segundo lugar está otro de sus
estudiantes, Ervin Panofsky, que tiene su famoso libro sobre iconología e iconografía. Estas ideas de renacencia, renovaciones, todas estas ideas de Panofsky salen de la idea tergiversada del Nachleben, de Barbour. Entonces ahí tenemos una visión más o menos amplia de la historia del arte tal como la venimos conociendo. Les voy a leer esta última cita de Huberman para ya cerrar la clase, que dice, reconociendo la necesidad de ampliar los modelos canónicos de la historia, modelos narrativos, modelos de continuidad temporal, modelos de asunción objetiva, encaminándose poco hacia una teoría de la memoria de las formas, fíjense eso, la historia crítica del arte como una teoría de la memoria de las formas, atendamos esa idea, una teoría hecha de saltos y de latencias, de supervivencias y de anacronismos, de voliciones y de inconscientes. Avi Barbour llevaba a cabo una ruptura decisiva con las nociones mismas de progreso y desarrollo históricos. O sea que la idea de Barbour no solo cambia la historia del arte, sino la historia en general, ¿no? Y si vemos otros autores como Michel de Certeau o el mismo Walter Benjamin, nos damos cuenta que la historia ya no puede ser contada como una evolución o como un progreso. Este es el Atlas de Messina, esta es una foto de la última exposición que se hizo el 2020 en Berlín, que en realidad es la primera que se hizo porque hasta ese año 2020 no se habían encontrado todavía todas las imágenes que tenía Barbour en Atlas Mnemosyne. Recién la primera edición del Atlas Mnemosyne completa y llena, con todas las imágenes claras, aparece en 2020, fíjense eso, 100 años para que salga el Atlas Mnemosyne. O sea, ha salido hace 6 años y esto es de 1915. Así tardan las cosas. ¿Qué significa esta propia supervivencia de Avivarro, por ejemplo? Que nosotros decimos, no le han dado bola a este señor y ahora le daremos bola a nosotros. Es otra forma de seguir con la historia, de la necesidad de crear la historia a partir de este olvido